Una historia que comenzó en medio del lujo, la fama y una relación que parecía perfecta terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes ocurridas en un hotel de Nueva York. Lo que ocurrió detrás de las puertas de aquella suite dejó una escena difícil de explicar y aún más difícil de olvidar. En el video de hoy voy a hablar sobre el macabro caso de Carlos Castro y Renato Seabra. Antes de contar cómo se cruzaron los caminos de Carlos y Renato, y cómo esta historia terminó en una de las mayores tragedias que involucraron a Portugal y Estados Unidos, vamos a conocer un poco a las dos figuras centrales de este caso. Carlos Antonio Castro nació el 5 de octubre de 1945 en Mossamedes, en la antigua provincia portuguesa de Angola. Creció en una familia numerosa. Carlos tenía 6 hermanos y vivió rodeado de extrema pobreza, enfrentando una infancia marcada por los malos tratos de su padre y un fuerte rechazo por parte de sus propios hermanos por ser homosexual. A los 15 años, huyó a Luanda y después de la independencia de Angola, en 1975, se trasladó a Lisboa, prácticamente sin nada, llegando incluso a trabajar como drag queen en la vida nocturna de la capital para sobrevivir. En Portugal, construyó una carrera muy destacada en el periodismo de entretenimiento. Conocido como columnista social, periodista y escritor, Carlos se convirtió en una de las figuras más populares de la prensa portuguesa, principalmente debido a sus entrevistas con celebridades, su frecuente presencia en televisión y su cercanía con el mundo artístico. Fuera de las cámaras, era recordado como alguien extrovertido y de buen humor, pero que también cargaba con las carencias emocionales de su infancia, llegando a ser muy posesivo en sus relaciones sentimentales. Renato Seabra, por su parte, nació el 10 de septiembre de 1989 en Cantangede, Portugal. Hijo de Joaquim Antonio Seabra y Odilia Pereirinha, creció en el centro de la ciudad junto a su madre y sus hermanas. Sus padres se separaron durante su infancia. Su madre, Odilia, trabajaba como enfermera en un centro de salud local. Ella fue quien crió a los hijos. Mientras tanto, su padre, Joaquim, se fue a vivir separado de la familia en Vila Real de Santo Antonio, en el Algarve, pero continuó demostrando su apoyo a su hijo incluso desde lejos. Renato era descrito por vecinos, profesores y amigos como un joven tranquilo, tímido, religioso y reservado, muy unido a su familia, al que le gustaba llevar una vida sencilla junto a su madre y sus hermanas. Durante la adolescencia, desarrolló un gran interés por los deportes, especialmente por el baloncesto. A los 12 años, comenzó a jugar en el Cantangede Basketball Club, donde incluso compitió a nivel federado. En sus estudios, era considerado un estudiante promedio. Terminó la escuela secundaria en Cantangede y posteriormente se matriculó en la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física de la Universidad de Coimbra. Cuando ocurrió el crimen, le faltaba apenas una asignatura para terminar su carrera. Durante este periodo, Renato se interesó por el mundo del modelaje y por la posibilidad de construir una carrera vinculada a su imagen. A los 21 años, intentaba hacerse un espacio como modelo, y después de firmar con la agencia Face Models, participó en el programa de televisión En busca de un sueño, buscando reconocimiento en el mundo artístico. En octubre de 2010, sus caminos se cruzaron durante una estancia en el Sheraton Porto Hotel y Spa, en la ciudad de Oporto. En ese momento, Renato todavía intentaba consolidar su carrera como modelo, mientras que Carlos ya tenía una trayectoria consolidada. Con el tiempo, más allá de la relación personal, el periodista también comenzó a incentivar y apoyar al joven modelo en su trayectoria profesional. Desde el primer encuentro, surgió una conexión inmediata entre ellos. A pesar de la significativa diferencia de edad y de las evidentes diferencias físicas, la relación avanzó rápidamente gracias a la afinidad que encontraron en sus intereses, gustos y perspectivas de vida. Tanto en público como a solas, demostraban admiración y afecto el uno por el otro. También acompañó a Carlos en varios viajes por Europa, visitando ciudades como Madrid y Londres. Durante un baile de gala drag celebrado en Lisboa a finales de 2010, Carlos llamó la atención de los invitados al revelar públicamente que creía haber encontrado a su alma gemela. En aquella ocasión, el periodista también compartió que los dos planeaban pasar el Año Nuevo en Nueva York. La declaración llamó mucho la atención, porque Carlos era una figura conocida en Portugal y su vida personal solía ser seguida por la prensa. El 29 de diciembre, los dos llegaron a Nueva York para disfrutar de unos días de descanso y celebración. Se alojaron en la suite 3416 del Hotel Intercontinental, donde permanecerían durante su estancia en la ciudad. Durante su estancia en Nueva York,
Carlos y Renato aprovecharon para visitar algunos de los lugares más famosos de la ciudad. Fueron al Madison Square Garden para ver un partido de baloncesto, visitaron el Rockefeller Center, caminaron por la Quinta Avenida y también asistieron a famosos espectáculos de Broadway. En la víspera de Año Nuevo, Carlos y Renato estaban en la famosa Times Square, donde presenciaron la tradicional celebración que reúne a miles de personas cada año. A principios de enero de 2011, Carlos y Renato salieron de Nueva York y se dirigieron a Atlantic City, Nueva Jersey, donde continuarían su viaje. Allí, Carlos presentó a Renato a Wanda Pires, una periodista portuguesa que vivía en Nueva Jersey, y a su pareja. Los cuatro pasaron una velada agradable. Al día siguiente, volvieron a encontrarse en una famosa pizzería de la ciudad, donde Renato continuó demostrando afecto y cercanía hacia Carlos. En ese momento, nada parecía indicar que la relación entre ambos estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. A primera vista, un hombre maduro y un joven modelo compartían proyectos, sueños y planes para el futuro. Pero detrás de esa imagen ideal, comenzaron a aparecer señales preocupantes. A partir del 5 de enero, Carlos comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Renato comenzó a despertarse todas las mañanas con un comportamiento distante y extraño. Parecía inquieto, irritado y visiblemente incómodo. Después de varios meses marcados por la cercanía y la pasión, el joven modelo comenzó a rechazar a su pareja tanto en público como en privado. Incluso comenzó a considerar repugnante el acto íntimo con Carlos. Durante este periodo, además del cambio de comportamiento, sus gastos también aumentaron considerablemente, lo que lo llevó a pedirle constantemente dinero a Carlos para gastarlo en los casinos de la ciudad. Comenzaron a surgir discusiones por razones triviales, que se transformaron en enfrentamientos constantes. Finalmente, prácticamente dejaron de hablarse. Carlos estaba profundamente decepcionado con el comportamiento de Renato y comenzó a pensar que sus amigos tenían razón cuando le advirtieron que el joven podía estar con él únicamente por interés. Comenzó a darse cuenta de que toda aquella relación podía haber sido simplemente una ilusión. Después del viaje a Atlantic City, regresaron al hotel en Nueva York. Aquella noche, el periodista tuvo la sensación de que la historia que habían construido juntos estaba llegando a su fin. Después de cenar, Carlos llamó a su amiga Wanda para desahogarse. Durante la conversación, Carlos incluso dijo que sentía como si estuviera viviendo con dos personas completamente diferentes, ya que en los últimos días ya no reconocía a Renato. También expresó que la relación parecía haber llegado a su fin y que, en cuanto regresaran a Lisboa, cada uno seguiría su propio camino. El 7 de enero, un viernes, a las 6:30 de la tarde, las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo del Hotel Intercontinental y Renato apareció, caminando de manera descontrolada. Parecía desorientado, aturdido y con dificultades para mantener la compostura. Fue entonces cuando se cruzó con Mónica Pires, hija de su amiga Wanda Pires, que se encontraba en el hotel para visitar al periodista. Cuando vio a Renato en el vestíbulo, Mónica se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Renato tenía un aspecto desaliñado, con la ropa desordenada, el rostro demacrado, parecía agotado y actuaba de una manera muy extraña, con una expresión que transmitía confusión e inquietud, sin mostrar desesperación, lo que llamó su atención. Intentó hablar con él para averiguar qué ocurría, pero recibió una respuesta perturbadora. Renato aseguró que Carlos nunca volvería a salir de la habitación. La frase de Renato puso a Mónica en alerta y decidió subir inmediatamente a la suite para ver qué le había ocurrido a su amigo. Durante más de 15 minutos, intentó ponerse en contacto con él sin éxito. Llamó repetidamente a la puerta, pero nadie respondió. Convencida de que había ocurrido algo grave, regresó al vestíbulo y pidió ayuda al gerente del hotel. Ambos regresaron a la habitación, y después de varios intentos frustrados por obtener una respuesta, el gerente decidió abrir la puerta utilizando la llave maestra. Al entrar en la suite, se encontraron con una escena devastadora. La habitación estaba completamente desordenada, y Carlos estaba en el suelo, sin ropa y parcialmente cubierto por una sábana. Había sido víctima de un ataque extremadamente violento. Poco después, las autoridades acordonaron la suite. Los peritos forenses del Departamento de Policía de Nueva York comenzaron una meticulosa recolección de pruebas, recogiendo muestras de sangre, cabello y fibras encontradas por toda la habitación. Mientras los investigadores analizaban la escena del crimen, un joven alto y atlético tomó un taxi en otro lugar de la ciudad. Visiblemente nervioso e inquieto, pidió que lo llevaran inmediatamente a un hospital. Durante el trayecto, mostró un comportamiento extraño que llamó la atención del conductor. En un momento dado, pidió que encendiera la radio porque necesitaba escuchar supuestos mensajes ocultos.
El taxista también notó que ambas muñecas estaban vendadas y mostraban rastros visibles de sangre. Llegaron al hospital alrededor de las 10 de la noche. El pasajero salió rápidamente del vehículo y entró en la sala de urgencias, donde recibió atención médica. Momentos después, el conductor escuchó una alerta especial por radio emitida por las autoridades. El Departamento de Policía de Nueva York buscaba a un joven extranjero cuyas características físicas coincidían perfectamente con las del pasajero que acababa de transportar. Alarmado, se puso inmediatamente en contacto con la central de taxis para informar de lo ocurrido. Menos de 10 minutos después, agentes del SWAT rodearon el hospital y detectives especializados arrestaron al principal sospechoso, que estaba tranquilo, después de haber recibido sedantes en la sala de urgencias. A las 11 de la noche, los investigadores que permanecían en el hotel recibieron la confirmación de que el sospechoso estaba bajo custodia policial. El arresto de Renato marcó una nueva fase en el caso. A partir de ese momento, además de reconstruir la escena del crimen, investigadores y expertos intentaron comprender el estado mental del joven y qué pudo haberlo llevado a cometer el crimen. El médico forense determinó que Carlos Castro murió por una combinación de traumatismo craneal causado por golpes y compresión del cuello. Carlos también sufrió graves lesiones que lo dejaron irreconocible, incluida la mutilación genital, un detalle que más tarde se convertiría en uno de los puntos más comentados durante el juicio. Tras su arresto, Renato pasó por un extenso proceso de evaluación en el que participaron psicólogos forenses, psiquiatras, peritos criminalistas y abogados. El principal objetivo de estas evaluaciones era determinar si Renato comprendía la naturaleza de sus actos o si sus problemas psicológicos habían afectado su capacidad para comprender la realidad. Los expertos evaluaron su infancia, personalidad, motivaciones y diversos aspectos de su vida personal. Los resultados de las evaluaciones revelaron que Renato presentaba signos de trastornos psicológicos, pero también generaron interpretaciones diferentes entre los expertos respecto al impacto de estas condiciones en su comportamiento. Los expertos concluyeron que presentaba trastorno bipolar y trastornos de personalidad no especificados. Sin embargo, el verdadero alcance de estas condiciones y cuánto influyeron en sus acciones siguió siendo uno de los principales puntos de debate. Los abogados de ambas partes quedaron sorprendidos al revisar varias grabaciones realizadas durante las evaluaciones. En ellas, Renato aparecía comportándose de manera inusual, haciendo ejercicio sin ropa, imitando superhéroes, interactuando con el personal médico de manera excesivamente amistosa y haciendo comentarios extraños. En otras ocasiones, afirmaba ser Jesucristo y mostraba comportamientos extravagantes que llamaban la atención de los expertos. La defensa utilizó estos elementos para argumentar que los trastornos mentales de Renato habían comprometido su capacidad para comprender plenamente sus actos y que, por lo tanto, no debía ser considerado penalmente responsable por lo ocurrido. Sin embargo, para que la defensa por incapacidad mental fuera aceptada, la defensa debía demostrar algo más allá de la existencia de un trastorno mental. Era necesario demostrar que el acusado era incapaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento del crimen. Después de varios meses de evaluaciones psiquiátricas, los expertos concluyeron que Renato estaba en condiciones de ser juzgado, allanando el camino para uno de los procesos judiciales más notorios y controvertidos de los últimos años en Estados Unidos, con grandes repercusiones en Portugal. Con eso, el 5 de octubre de 2012 comenzó el juicio de Renato. Desde el principio, el juicio atrajo una enorme atención de los medios, debido a los detalles del crimen que salieron a la luz y a la controversia en torno al estado mental del acusado. Para muchos observadores, la cuestión crucial era si el acusado era un criminal plenamente consciente de sus actos o alguien que sufría un grave trastorno psicológico. La Fiscalía comenzó sus argumentos revisando meticulosamente la historia de vida del acusado. El objetivo era demostrar que, a pesar de los trastornos de personalidad señalados por los expertos, Renato era consciente de las consecuencias de sus actos y sabía exactamente lo que estaba haciendo en el momento del crimen. Según la Fiscalía, las pruebas demostraban que Renato actuó conscientemente antes, durante y después de los hechos. A medida que avanzaban las audiencias, la atención pública se intensificó. Cada testimonio, informe médico y declaración de los expertos era seguido de cerca por la prensa portuguesa y estadounidense. El juicio pronto se convirtió en un enfrentamiento. Por un lado, la Fiscalía presentaba al acusado como un hombre responsable de sus decisiones, y por otro,
La defensa sostenía que sus trastornos mentales habían provocado una ruptura temporal con la realidad. El momento más impactante del juicio ocurrió cuando la Fiscalía presentó una reconstrucción de las últimas horas de Carlos Castro. Los investigadores determinaron que la última vez que el personal del hotel vio a Carlos con vida fue la mañana del 7 de enero, alrededor de las 10 de la mañana. En ese momento, una empleada de limpieza entró brevemente en la habitación y encontró a Carlos leyendo el periódico, mientras Renato estaba en el baño. A partir de ese momento, los detectives reconstruyeron los acontecimientos utilizando las pruebas recopiladas y las propias declaraciones del acusado durante los interrogatorios. Según la versión presentada por Renato, después de salir del baño, afirmó estar profundamente angustiado porque creía que una presencia extraña estaba interfiriendo en su relación con Carlos. En medio de esa situación, Renato recibió una llamada telefónica de su madre, desde Lisboa. La conversación fue breve y tensa. Carlos intervino para reprender a Renato por la manera dura en que estaba hablando con su madre, y el enfrentamiento entre ambos escaló rápidamente. La madre del acusado incluso escuchó parte de esta discusión por teléfono, antes de que Renato se negara a continuar hablando y le colgara el teléfono. A partir de ahí, lo que comenzó como una discusión verbal, terminó en una agresión física extremadamente violenta. Los investigadores afirmaron que, desde ese momento, Renato atacó brutalmente a la víctima durante un largo periodo. Durante el juicio, Renato afirmó que actuó influenciado por creencias delirantes relacionadas con supuestas energías malignas. Según la versión presentada por la defensa, creía que Carlos ejercía una influencia negativa sobre su vida y que necesitaba eliminar aquello que asociaba con la masculinidad de la víctima, lo que supuestamente motivó la castración. Renato dijo que había nacido para salvar al mundo de la homosexualidad. De hecho, la naturaleza de la relación entre ambos fue uno de los puntos más debatidos del caso, con declaraciones llamativas, como las de su madre, quien incluso concedió entrevistas afirmando categóricamente que su hijo no era gay. Eu não acredito, porque o meu filho, sendo tanto filho de ouro, filho que é muito bom, ele não fazia isso. O filho não é namorado do Carlos Castro, o meu filho, ele desde o primeiro tanto instante, ele nunca, mas escondeu a sexualidade tanto dele que ele é heterossexual. El ataque fue tan violento que el jurado, el juez e incluso los presentes en la sala quedaron profundamente conmocionados por la descripción de lo ocurrido. La reconstrucción también mostró que después de que terminara la agresión, el comportamiento del acusado cambió drásticamente. Según la fiscalía, Renato demostró un aparente control de la situación, ordenó algunos objetos de la habitación, desactivó los dispositivos de comunicación de la suite, se duchó, se cambió de ropa, recogió sus pertenencias personales y tomó más de $1,000 de la víctima antes de marcharse. Estos detalles serían utilizados posteriormente por la Fiscalía para argumentar que comprendía plenamente la gravedad de lo ocurrido. Durante la reconstrucción de los hechos y a lo largo de más de 8 semanas de audiencias, Renato mantuvo una actitud que llamó la atención de todos. Permanecía sentado durante las presentaciones, aparentemente tranquilo y sin mostrar ninguna emoción evidente ante los detalles del caso. Este comportamiento causaba extrañeza en todos, desde los expertos involucrados en el caso hasta las personas que seguían el juicio desde fuera. La defensa continuó sosteniendo que Renato no se encontraba en condiciones psicológicas normales en el momento del crimen y que sus trastornos habían influido directamente en sus acciones. Varios expertos, convocados por ambas partes, coincidieron en que Renato presentaba verdaderas alteraciones mentales. Sin embargo, mientras la defensa argumentaba que estas condiciones justificaban una absolución por incapacidad mental, la Fiscalía insistía en que el acusado comprendía plenamente la naturaleza de sus actos. Durante varios días, el juicio se convirtió en un intenso debate entre expertos en psiquiatría forense. Al final de la fase de instrucción, la Fiscalía presentó sus alegatos finales. La Fiscalía reforzó que ningún trastorno de personalidad podía justificar un crimen de tal gravedad y afirmó que los estudios realizados indicaban que Renato aún poseía la capacidad de comprender sus actos. Pidieron al jurado que analizara cuidadosamente todas las pruebas y emitiera un veredicto basado en los hechos. A su vez, la defensa presentó sus alegatos finales, describiendo a Renato como una persona que sufría graves problemas psicológicos que lo llevaron a un episodio de alteración mental. Según sus argumentos, estas circunstancias debían considerarse suficientes para eximirlo de responsabilidad penal. Finalmente, el 30 de noviembre de 2012,
después de unas 6 horas de deliberación, el jurado llegó a una decisión unánime. El jurado concluyó que Renato presentaba trastornos psicológicos, pero que no eran suficientes para impedirle comprender sus actos en el momento del crimen. Renato Seabra fue declarado culpable de asesinato. El 21 de diciembre de 2012, el juez dictó una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 25 años de prisión. Según la decisión, a partir de enero de 2036, podrá solicitar la libertad condicional. En los años posteriores a su condena, Renato pasó por numerosas entrevistas, evaluaciones médicas y estudios. Durante todo este tiempo, afirmó repetidamente que no recordaba con claridad lo ocurrido el 7 de enero de 2011, aunque también declaró sentir un profundo remordimiento por la muerte de Carlos. Los expertos que siguieron su evolución concluyeron que los trastornos de personalidad diagnosticados eran coherentes con su comportamiento a lo largo de los años. Gracias a un tratamiento prolongado basado en supervisión psiquiátrica y medicación, su estabilidad emocional mejoró significativamente. Actualmente, Renato cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, ubicada en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. El centro penitenciario es conocido por albergar a algunos de los reclusos considerados más peligrosos del sistema penitenciario estadounidense y por las dificultades impuestas por su ubicación, marcada por un frío extremo. Por esta razón, el centro recibió el apodo de la Siberia de Estados Unidos. Los primeros años tras las rejas fueron especialmente difíciles para el exmodelo. Durante este periodo intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a mantenerlo bajo estricta vigilancia y tratamiento especializado. Con el paso de los años, Renato logró adaptarse a la rutina de la prisión. Actualmente es considerado un recluso disciplinado. Trabaja en el taller de confección de la prisión y participa en actividades religiosas y programas destinados a su seguimiento psicológico. Al mantener este comportamiento, Renato podría recibir una evaluación más favorable cuando llegue el momento de solicitar la libertad condicional. La situación también ha sido dolorosa para sus padres, Joaquim Seabra y María Odilia. Las restricciones para las visitas, combinadas con el alto costo de los viajes entre Portugal y Estados Unidos, hicieron que el contacto familiar fuera extremadamente difícil. En un intento por permanecer cerca de su hijo, María Odilia incluso se mudó temporalmente a una pequeña ciudad cercana a la prisión. Sin embargo, mantener esta situación terminó siendo económicamente insostenible, y María Odilia regresó a Lisboa, desde donde intentó visitar a Renato solo unas pocas veces al año. Aunque Renato fue condenado por la muerte de Carlos, el debate sobre la proporcionalidad de la sentencia continúa siendo discutido por expertos y defensores de los derechos humanos. Más de una década después, este sigue siendo uno de los casos más impactantes de la historia reciente entre Portugal y Estados Unidos. Carlos Castro dejó atrás una trayectoria de décadas de trabajo en el periodismo portugués. Sin embargo, todo terminó de una manera trágica e inesperada en aquella suite de Nueva York. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Renato realmente sufrió un episodio psicótico o que lo fingió todo para intentar evitar ir a prisión? Dejen su opinión en los comentarios y les pido que si pueden, le den hype a este video, ya que eso ayuda muchísimo a mi trabajo. También estén atentos a la página del canal, porque estoy publicando videos con frecuencia, pero no siempre YouTube recomienda mis videos a ustedes. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.